Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy por el casco histórico de la ciudad de Barquisimeto, en la carrera 17 con la calle 25, donde está la casa Eustoquio Gómez. Acompáñenme en este recorrido, conozcamos su historia, sus galerías y qué conseguimos en la casa de Eustoquio Gómez. Bienvenidos a la casa Eustoquio Gómez. La casa Eustoquio Gómez fue construida entre 1926 y 1928. La mandó a construir el general Pedro Lizárraga, quien fue presidente del estado Lara entre 1925 y 1928. A pesar de que fue él quien mandó a construir la casa, él nunca la habitó. Fue Eustoquio Gómez que al verla le gustó tanto que le pidió al general Lizárraga que se la alquilara. Y él vivió aquí hasta el día de su muerte. La casa cuenta con una arquitectura romántica francesa griega. Era un estilo muy común en Venezuela en aquella época. Luego de que el general Eustoquio Gómez murió, la casa pasó a ser un hotel llamado Hotel Alemán. Posteriormente pasó a llamarse Hotel Europa durante la Segunda Guerra Mundial. También funcionaron instituciones educativas como el Colegio Eliodoro Pineda, el Instituto Técnico de Lara y la Escuela Lucrecia García. Ahora la casa le pertenece a la alcaldía de Iribarren. Cuenta con 3 galerías: la galería principal, la galería Armando Villalón y la galería Eustoquio Gómez. Tenemos las escaleras originales que son de mármol de cuando se construyó la casa. En la parte de arriba era la habitación del general Eustoquio Gómez, todo el piso de arriba. A su alrededor también podemos encontrar cuadros con fotografías antiguas de lo que era anteriormente el centro histórico. Tenemos una fotografía de la calle Comercio, que hoy es la calle 20, el puente Bolívar, su nombre se debe a que por allí pasó Bolívar, una foto panorámica del complejo ferial, la estación del ferrocarril, cuando inauguraron el cuartel general, y otra fotografía de la Plaza Bolívar, cuando anteriormente se encontraba donde hoy está la Plaza Lara. Bienvenidos a la galería principal. En la galería principal podemos encontrar objetos antiguos que anteriormente pertenecieron a personas que hicieron vida alrededor del centro histórico, los cuales fueron donados acá a la galería. Podemos encontrar un reloj de péndulo o un reloj de pared. Este está hecho de madera. Además tenemos una lámpara de gas, la cual se utilizaba para iluminar cuando caía la noche. Tenemos los diferentes tipos de cámaras que pertenecieron a personas que anteriormente fueron pioneros de la fotografía acá en el municipio de Iribarren. Las planchas de hierro, la cual se tenía que colocar en el fuego para luego deslizarlas por la ropa. Tenemos también la máquina de coser Singer, que es una máquina de coser manual. Una camisa que fue confeccionada con la misma máquina. Un pequeño collar de dama. Y las muñecas que eran de los más pequeños de la casa, las cuales 2 son de plástico y una es de porcelana. Una marioneta que perteneció a un señor que solía contarle historias a los niños, una carriola de hierro y una olla.
Tenemos las lactos de aquel entonces, que son las máquinas de escribir, una más moderna que la otra. En la parte de arriba se puede visualizar una lámpara de gas y una balanza. Del otro lado tenemos un termómetro, el cual se utilizaba para medir la temperatura y el clima, un reloj de mesa, un candado y en la parte de arriba los molinillos de café. Se colocaban los granitos en la parte de arriba, se molía y en la caveta ya salía el café molido. Por último tenemos un abanico de tela, tiene encajes y una fotografía en la parte de abajo que es del Parque de Cucho, el único parque con entrada vehicular en toda Latinoamérica. Ahora podrás ver la galería Armando Villalón. Armando Villalón es un pintor oriundo del municipio Iribarren. Él se caracteriza por pintar paisajes. Una de sus pinturas más famosas es de la Procesión de la Divina Pastora. Aquí podemos visualizar una escultura hecha por Armando Villalón, la cual se asemeja mucho a la pintura, que representa una parte de los valles del Turbio. Es la única pintura que tenemos acá del pintor. Las demás que vamos a poder observar son de otros artistas y pertenecieron a su colección privada y él las donó a la galería, como Esteban Castillo. También tenemos pinturas de Ramón Chirinos, que aquí podemos apreciar un atardecer, una pequeña aldea. Tenemos otros artistas como Trino Orozco, Pedro Gómez, un retrato del Libertador hecho por José Requena. Antonio Pavón dibujó a Armando Villalón cuando estaba más joven. Otro del artista Ramón Díaz Lugo. Encontramos otro de Antonio Montes de Oca, que representan como unos jeroglíficos, y en la parte de arriba de Adonai Capiello, que son trazos. Otra pintura de Eduardo Azuaje, otra de Antonio Pavón, la cual representa lo que es la vida. Aquí podemos ver a Armando Villalón estando joven, luego estando más adulto, a su esposa siendo adolescente, adulto joven y ya estando mayor. El pintor Néstor Betancourt se inspiró en Rapunzel para crear este cuadro, que es una princesa guerrera. Es por ello que tiene las manos manchadas de sangre con símbolos como la paz y el ojo turco. Alexis Fernández dibujó algo parecido a un carrusel. La pintura se llama Cabalgando o Navegando, ya que parece que están haciendo ambas cosas. Tenemos otro de José Montes, un retrato de Armando Villalón, y una pintura de Chanita Colombo. Otro de Antonio José Fernández, el cual se llama Sombras en el aposento. También podemos visualizar un de Guayasamín, quien fue un artista ecuatoriano. A pesar de ser una pictografía, vale bastante porque fue el mismo autor quien la realizó. Y Jorge Arteaga dibujó a Reverón, quien fue un gran artista influyente acá en Venezuela. Tenemos unos barcos, que esta pintura se llama Marina y es de César Andrade. Y por último tenemos una pintura de Leonardo Figueroa que se llama Noche. Representa un desastre natural. En el centro podrás observar una pintura de Eugenio Martínez, la cual podría parecer una huella o un arrecife, lo que quede a tu imaginación.
También hay una fotografía de cuando estaban construyendo la catedral de Barquisimeto, otra de cuando cambiaron la Plaza Bolívar de lugar en 1930 y cuando inauguraron el Hospital La Caridad, que hoy en día se encuentra el museo. Se construyeron unas escaleras de metal, unas réplicas de la original para poder conservar estas. Estas escaleras llevan al piso de arriba, donde se encontraba la habitación del general. La Galería Eustoquio Gómez. Aquí anteriormente era el comedor de la casa y hay objetos como representación de lo que es una sala de estar y un comedor. Tenemos el lavabo. Anteriormente no había agua por tubería, así que aquí era donde se lavaban las manos. Traían el agua en la jarra y se lavaban las manos en la bandeja. Tenemos cuadros con marcos antiguos, un teléfono. Contamos con un piano y candelabros de la época. Un filtro de agua donde ahí limpiaban el agua para que luego cayera en la vasija y se mantuviera fresca. Tenemos el comedor donde se representa una vajilla de la época. Todos estos objetos representan lo que era anteriormente la casa en los años 1926. Acá tenemos otro perchero más moderno que el que vimos en el principio. Ahí podían colocarse los paraguas y los sombreros. Un radio y una pequeña imagen de la Virgen Divina Pastora. Continuando con el recorrido, nos encontramos en el centro de la casa, lo cual era muy común en aquel entonces que las casas tuvieran un jardín en el centro. La fuente es de mármol y es original de cuando se construyó la casa. Podemos visualizar en la parte izquierda una fotografía de la casa cuando era el Hotel Alemán. Luego de que el general Eustoquio Gómez murió, la casa pasó a ser un hotel llamado Hotel Alemán, que era dirigido por un nativo. También tenemos un pilón y donde antes era la cocina, hoy funciona el Iribarren Café. Se puede apreciar que en el piso del café es muy distinto al del resto de la casa. Es porque es la única parte de la casa que aún conserva su piso original estilo mosaico. Acá pueden deleitarse del mejor café preparado de todo el municipio. Tenemos la barbería El Museo, la cual es dirigida por el cantautor y barbero Johnny Carrasco. Acá te puedes cortar el cabello en sillas antiguas. Además podrás ver también otros objetos acompañados con música, ya que cuenta con una peña musical. Siempre vas a conseguir aquí a personas cantando. Y acá tenemos discos de vinilos, un retrato del señor Johnny Carrasco, diferentes tipos de cámara y un ambiente bastante alegre y vivaz.
casa Eustoquio Gómez están las oficinas del registro catedral. También realizan bodas civiles a partir de la 1 de la tarde. Y las oficinas del Departamento de Desarrollo Turístico de Cortubar, donde se realizan rutas turísticas, centro histórico y Iribarren crepuscular. Podemos ver otro filtro de agua y fotografías, una de cuando estaban construyendo el obelisco en 1952, la iglesia Inmaculada Concepción y el Parque Ayacucho. Un retrato de Juan Vicente Gómez, primo hermano del general Eustoquio Gómez. Una fotografía del Hotel Nueva Segovia, hoy conocido como el Rectorado de la UCLA. Una de las hermanas Silveira, una chica de la alta alcurnia en aquella época. Una fotografía del anfiteatro del complejo ferial. La imagen de la Virgen de Coromoto, que es la patrona sentimental de los venezolanos, y otra fotografía de la calle donde se encuentra la iglesia Inmaculada Concepción. Los esperamos en la casa Eustoquio Gómez. Trabajamos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Puedes visitar la casa para una guiatura, conocer las galerías y disfrutar de un rico café en el Iribarren Café. Mi nombre es Irene y aquí te esperamos. Bueno amigos, gracias por haberme acompañado en este video por la casa de Eustoquio Gómez. Los invito a que vengan y la conozcan, su historia, sus galerías. Tienen visitas guiadas, ya saben, ubíquenla aquí, en el centro de Barquisimeto, en la carrera 17 con la calle 25, acá en Barquisimeto. Saludos y seguimos trayendo videos para todos.